Sí, perfectamente, ya lo escuchamos bien. Vamos a compartir una presentación. Adelante. Bueno, ahora sí. Sí ven la presentación, ¿verdad? No, maestra, tiene que compartir. A ver, permítame. A ver si nos pueden ayudar porque no encuentro dónde podemos compartir, dónde le debemos dar para compartir la presentación de la conferencia. Del lado izquierdo. Dice compartir mi escritorio en la primera pantalla. En la parte de arriba, del lado izquierdo, dice inicio rápido. Dale un clic y luego aparece el centro Compartir la aplicación. un botón que dice compartir escritorio. Es uno que dice compartir la aplicación. También puede darle compartir aplicación. Ahí está, muy bien. Vamos a ver su escritorio. Ahí ya puede abrir su presentación de PowerPoint y ya la podemos ver. ¿Ahora sí? Sí, ahí lo estamos viendo ya. Primero que nada, pues felicitar a las mamás. Voy a subir. Ayer a los que puedo trabajar, pues, alumnos se les tocó. Y pues bueno, esperemos que se la pasen bien, aunque hayan tenido que venir aquí a su doctorado. Mi nombre es Diana Soto, estoy desde Campus de Juárez. Yo les voy a compartir el día de hoy lo que son técnicas e instrumentos de investigación. Me gustaría comenzar con este diagrama de Andrés, donde él presenta pues todo lo que es el proceso de la investigación social. Ya ya delimitamos, bueno, cuál es el problema, ya se elaboraron o ya se comenzó a diseñar lo que fue o lo que es la investigación, se elaboran, bueno, aquí él lo maneja como hipótesis, cada quien dependiendo del enfoque de su investigación, bueno, pues formulará supuestos o sus primeras ideas para elaborar la investigación. Y luego corresponde comenzar a indagar o a recopilar datos. Entonces, es ahí donde entran las técnicas
los métodos, que ya lo comentaron los compañeros la semana pasada, y las técnicas e instrumentos de recopilación de datos. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Esto pues obviamente nos va a permitir conocer más a fondo, más de cerca, una realidad social, ¿sí? A través de conocer los fenómenos sociales concretos, elaboración, bueno, ya tendremos los datos, se analizarán, se presentarán, y luego ya entrar en esa fase interpretativa para después cumplir con un resultado de investigación que pueden hacer nuevos problemas y bueno, el ciclo comenzaría nuevamente. Entonces, este es un diagrama que propone Andrés, me parece muy ilustrativo porque entonces ahorita ya vamos en este paso o vamos a comenzar a analizar el paso de las técnicas para la recopilación de datos. Antes de comenzar ya a fondo con ya el tema, me gustaría puntualizar algunas situaciones. Ninguna guía que nosotros presentemos, hemos participado algunos compañeros, pues que con los métodos, que con cualquier parte de la investigación. Y ninguna guía que nosotros proporcionemos va a ayudar a resolver propiamente el problema que está, o sea, con lo que nosotros no vamos a poder resolver todos los problemas. ¿Sí? Solamente es un esbozo. Es necesario que cada quien organice su proceso de investigación y de las ideas, de las propuestas, cada uno de los instituciones puede ir considerando las cuestiones que consideren necesarias para su investigación. Cualquier guía que se presenta solo tiene como objetivo brindar orientación. De ninguna manera pretende ser un recetario, ya que eso limitaría la creatividad y la necesidad. Entonces, quiero puntualizar eso porque a veces nosotros presentamos algún tema de tal o cual manera y luego dicen, no, pero es que no puede ser de esta manera. Sí, hay muchas maneras. Yo me utilizo todos los términos con Roma. Y es cierto, entonces vamos a ir buscando, vamos a apropiarnos aquello que nos ayude a poder resolver o llegar a nuestro problema de investigación sin limitar la creatividad. Y organizar el trabajo, claro está, permite tener claro la mayor cantidad de elementos o variables. Si nosotros nos lanzáramos a investigar sin un diseño, pues nos va a salir muy limitado en cuanto a tiempo y recursos. Entonces, sí quería hacer estos breves comentarios para no, pues, para orientar un poquito más. Volviendo al diagrama que presentaba Andrés, este es un esquema que presenta en este libro. Y bueno, parte de las preguntas y la definición lo queremos concretar. Ya pasamos, ya deberíamos estar trabajando las preguntas ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Porque eso correspondería al diseño de los investigaciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya deberíamos de tener claro, o al menos muy cercano, nuestro tema o cuestión. ¿Para qué? Pues definir nuestro objetivo. ¿Por qué? Ahí es donde entra la situación o problema que nosotros queremos resolver o acercarnos a una realidad. ¿Dónde? ¿En qué área? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los sujetos? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuándo? ¿Sí? Es donde tendremos que ver el cronograma de todos los pasos, estrategias, todo lo que vamos a realizar y en qué tiempo lo vamos a realizar. Acuérdense que tenemos el doctorado desde el inicio, nos presenta los niños para hacer. Entonces, eso nos permite de alguna manera de ir delimitando cuándo tenemos que ir, hasta dónde tenemos que ir llegando cada vez, qué tanto tenemos que avanzar cada vez, cuánto, cuál va a ser la profundidad. Si me voy a quedar con el diagnóstico, si voy a hacer la investigación, ¿qué voy a hacer? Eso tendrá mucho que ver con el objetivo y el problema en términos de
Y en este momento pues vamos a tratar de formularnos el cómo. Desde la sesión pasada y ahora las sesiones pasadas ya se trabajaron los métodos. Entonces hoy vamos a comenzar a trabajar lo que son las técnicas. Después, bueno, ustedes ya debilitarán quiénes. Ustedes ya formularán el equipo humano, los sujetos a quienes ustedes van a aplicar esos instrumentos y con qué. Y entonces ya terminan su investigación. Es importante estarse formulando esas preguntas y reformularlas para no perder. De repente tenemos muy bien claro un tema y un para qué. Pero cuando empezamos a un cómo y empezamos con los instrumentos, resulta mucha información. Y nos empezamos a perder tanta información y desviamos el estudio. Entonces, por eso es bien importante y estarlo revisando y estarlo retomando. ¿Qué sería la obtención de datos? Bueno, una vez elaborado el diseño, corresponde pasar a las tareas que tienen como finalidad obtener y resolver. Disculpe, doctora. Si se está escuchando mucho ruido, no sé si esté agarrando el micrófono con la mano. No. Si puede acercarse un poquito más y no moverlo de donde está en la base, por favor. Sí, de hecho no está movido. A ver ahí. Sí, ahí se escucha bien. Sí, es un cable el que tenemos problemas. Ok, entonces intenten, por favor, no mover el cable. No, ok, gracias. Gracias, maestra. Ok, entonces, decía, una vez elaborado ese diseño, ahora sí, que queremos, estamos sabidos de obtener la mayor cantidad de información posible. Esta parte de la técnica y la elaboración de los instrumentos de investigación, considero que es una parte bien importante y muy, bueno, a mi parecer, para mí es muy agradable, porque es lo que nos acerca, lo que nos da toda esa información posible que nos acerca precisamente a nuestro problema o nuestro objeto de estudio. El ideal es que el investigador internalice el método para que eso se transforme en un quehacer natural. O sea, defina y seleccione exactamente el método que quiere seguir para que se le haga más sencillo. Para la elección del método, las técnicas y los instrumentos, se debe tener claramente definido qué se busca, ¿sí? Lo que les comentaba hace un momento, no perder de vista el objetivo jamás, porque entonces nuestra investigación va a dar un giro y si queríamos buscar pues a lo mejor cuando empezamos a tener tanta información, resulta que ya vamos por Z y ya nos perdimos. Y eso nos ayudará a ser creativos en el diseño del cómo lo buscamos. Considerar que existen al menos dos fuentes de información, fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que nos permiten obtener información por contacto directo con el sujeto de estudio. Es ahí donde se elaboran varios instrumentos, se utilizan las técnicas por medio de la observación, cuestionarios, entrevistas, demás. Y las fuentes secundarias es la información que obtenemos desde otros documentos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta información o estas fuentes secundarias, si ustedes se fijan, se han estado recopilando esa información desde el inicio de la investigación. Desde el inicio se ha estado buscando que los antecedentes, que otras investigaciones similares, que se ha hecho en otros lados. Entonces, de alguna manera siempre hemos estado en contacto con estas fuentes secundarias. Aquí lo interesante es que ahora sí tenemos la oportunidad de obtener información ya directamente de los sujetos de estudio. Existen varias conceptualizaciones y clasificaciones sobre lo que son las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. Algunos autores nos presentan ciertas técnicas, cierta clasificación, otros autores nos dan otra clasificación,
o los nombran de manera diferente. Sin embargo, según Pablo Vila, citado por Pérez Verdugo, algunos autores llaman método, mientras que otros se refieren a ello como instrumentos, técnicas, procedimientos o estrategias metodológicas, de manera contextual e indistinta. Es decir, de repente vamos a encontrar lo que para algún autor, por ejemplo, entrevistas, es una técnica, para otros es un método, para otros lo manejan como instrumento. Y entonces, para efectos de esta presentación, lo vamos a definir así. Técnicas de recolección de datos es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación, es decir, nos permiten o nos definen el cómo le vamos a hacer para conseguir esa información. Mientras que instrumento es el mecanismo que utilizamos para recolectar y registrar la información, o como su nombre lo dice, el instrumento, el objeto, la cosa que usamos para poder recolectar esa información. Las técnicas de investigación, el método es el camino teórico, sí, eso ya se revisó en sesiones anteriores. Las técnicas constituyen el procedimiento, sí, los pasos que vamos a seguir o el tipo de estudio que vamos a hacer para nosotros lograr obtener la mayor cantidad de información y sobre todo la información fidedigna, la información clara. Los métodos son globales y generales. Las técnicas ya son específicas y tienen un carácter práctico y operativo. Las técnicas se subordinan a un método. Después determina las técnicas que se van a utilizar. Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente ligados, no se identifican, son complementos. Hay un momento donde no sabemos, por eso la aclaración de hace un momento, por eso algunos autores dicen, sí, el método de la entrevista. Cuando, bueno, dices, bueno, pero es una técnica. Sí, pero están tan ligados que a veces no se identifican. Y son complementarios. Y ambos pues son necesarios en la investigación. Constituyen una serie de mecanismos, como lo comentaba hace un momento, que son dirigidos a recolectar, conservar, analizar, transmitir datos de los fenómenos sobre los que se investiga. Por lo tanto, son procedimientos, esos son los pasos que vamos a seguir para acercarnos a los hechos. ¿Cuál es la importancia de una técnica de investigación? Bueno, hace un momento mencionaba que es muy importante el diseño de nuestra investigación, porque eso nos permitirá no perdernos desde que se planteó el objetivo, desde que se planteó nuestro tema, nuestro problema, o sea, desde que hicimos todo eso, ya tenemos un diseño, ya tenemos un camino que nosotros queremos seguir. Entonces, cuando entramos en esta parte de la colección de datos, pues también tenemos que elaborar un sistema, tenemos que organizar los pasos que vamos a seguir para obtener la información. Entonces, se elaboran, la técnica nos permite elaborar sistemas de organización y clasificación de la información. Desde un inicio, ya debemos de saber, claro, qué queremos encontrar, cómo lo vamos a ir clasificando. Por ahí hablaba, no recuerdo alguno de los compañeros, alguno de los doctores, que vamos teniendo ya nuestras cajitas, ¿sí? Desde que se elabora o desde que se elige la técnica de investigación, desde que elegimos el método y las técnicas, ya tenemos que tener claro las cajitas donde vamos a ir guardando la información que vamos obteniendo, porque obviamente ya tenemos claro qué información queremos obtener. Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para su recolección. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Ya son los que nos permiten concentrar y conservar los datos. Un consejo que les damos es que siempre guarden todos esos instrumentos.
de repente decimos, no, pues ya apliqué una encuesta, o ya apliqué un cuestionario, ya apliqué tal o cual instrumento, y ya procesé la información, ya lo tiro, ya son papeles que no me sirven, guárdenlos, porque a veces cuando vamos avanzando en el procesamiento de la información, nos quedan dudas o nos entran así como que decir, nos falta información, regresamos a esos instrumentos y recuperamos aún más información. Por eso digo que nos permiten conservar esos datos. Se encargan de cuantificar, medir y correlacionar datos. Aquí, bueno, la mención es auxiliares de la estadística u otros programas de computación. Para los dos enfoques podemos utilizar algún programa computacional. Eso ya quedará a reserva del investigador. Proporcionar e instrumentar lo que es la experiencia y guarda, bueno, ya lo hemos comentado. Como les comentaba, hay muchas clasificaciones de acuerdo a los autores sobre las técnicas de investigación. Para efectos de esta presentación, vamos a clasificar las técnicas de investigación para recolectar información primaria, sea la observación, la entrevista y la encuesta. ¿Cuál es esa información primaria? ¿Por qué eso? Se caracteriza porque la construye y recoge el propio investigador. O sea, nosotros mismos vamos a construir, vamos a diseñar estos instrumentos, bueno, a diseñar la técnica, a organizarla y a diseñar los instrumentos que nos va a permitir recoger la información que es directamente a nuestro objeto de estudio. Un ejemplo, así que encontré por aquí, dice: el doctor Aguja quiere realizar un estudio profundo de las causas y consecuencias del Parkinson en adultos entre 50 y 60 años de edad. Decide entrevistar y examinar a cada una de las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, este doctor está utilizando la técnica de entrevista y él va a realizar su instrumento para 50 o 60 personas. ¿Sí? Él mismo, y se va a examinar a todas estas personas. Entonces, esa es una información primaria, porque va directamente a los sujetos que me van a dar la información para mi objeto de estudio. La clasificación de las técnicas de investigación también puede ser destinadas a obtener información de fuentes secundarias, que consta de libros, revistas, periódicos, otros documentos. Dentro de las técnicas podríamos utilizar la técnica del fichaje o la de análisis de documentos. Esta es la técnica que les comentaba hace ratito sobre fuentes secundarias que ya están haciendo. Sí, ya han estado consultando infinidad de documentos que les permitan recopilar la mayor cantidad de información sobre su tema de estudio. Lo interesante o lo importante sería que ustedes toda esa información la tengan organizada en fichas o en algunos documentos, utilicen técnicas de análisis de documentos, nos hagan cuadros, organicen por autores, en fin. Para que no se pierda información. A veces utilizamos, buscamos información, consultamos información y utilizamos ciertos datos para algunas partes de nuestra investigación. Conforme vamos avanzando, o a lo mejor conforme tenemos más datos, sobre todo de fuentes primarias, nos damos cuenta que tenemos que recurrir nuevamente a estas fuentes que a lo mejor habíamos dejado así como que en el olvido, como que esto no lo voy a utilizar, esto no me va a servir. Y en ese momento le dijimos, yo había investigado eso, pues si ya lo tenemos organizado, pues lo podemos traer nuevamente y rescatar. La información secundaria es aquella que el investigador recoge de otros estudios.
Es información que existe ya en archivos anuarios. No, en esta parte de la información secundaria no establecemos contacto con los objetos de estudio. No hay posibilidad de control de errores cometidos en el proceso de recolección. Simplemente vamos a utilizar la información que otros recabaron. Pero si encontramos que esa información o la técnica o el instrumento tiene errores, pues ahí no podemos controlar o no podemos hacer nada. Por eso es muy importante cuando nosotros utilizamos las fuentes primarias, porque ahí sí nosotros tendremos más control de cometer la menor cantidad de errores en la recolección. Y de esta información secundaria, pues hay un ejemplo, ¿verdad? Un sociólogo decide investigar el problema del desempleo en Ecuador en la última década. Entonces él va a recurrir a los datos que han sido recogidos por el INE, que son datos que reposan en archivos. Difícilmente, bueno, a menos de que el investigador lo decidiera, pues podría utilizar fuentes primarias, tendría que ir a Ecuador y entrevistar a cada uno de las personas que estuvieron en desempleo. Pues por eso digo, aquí está la importancia de cada una de estas fuentes. ¿Cuáles serían algunos instrumentos de recolección de datos? Un buen instrumento determina en gran cantidad la calidad de la información. El doctor Albertico Guevara la semana pasada mencionaba que cuando se hace, por ejemplo, un cuestionario o algún instrumento, se tiene que, bueno, si se utiliza medios estadísticos, bueno, hay controles o hay algunos datos que nos permiten validar la información, pero validarla en cuanto a que el instrumento realmente sea, valga la redundancia, sea válido. Toda la información que nosotros pusimos ahí o que la información que vamos a recabar realmente sea válida, tenga lo que mencionábamos ahorita, tenga la menor cantidad de errores o de sesgo posible, siendo esta la base para las etapas siguientes y para obtener buenos resultados. Desde el inicio, bueno, ya lo comentábamos, es necesario decidir sobre el enfoque a utilizar. Esto determina las características del estudio. Si bien decidimos el enfoque desde un inicio, tampoco está peleado que utilicemos instrumentos o técnicas que a lo mejor diríamos, no, pues estas técnicas no son para un enfoque cualitativo, son más para uno cuántico. Sí, pero me permite obtener cierta información que me va a apoyar en mi investigación, sin por eso tener que, o sea, se diría que se cambió de enfoque o se cambió de paradigma, ¿no? Simplemente que yo puedo echar mano de otras, de instrumentos que me apoyen en mi investigación. Para la elección y desarrollo de instrumentos se debe tomar en cuenta todos los momentos anteriores de la investigación. Lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Que no olvidar que ya hicimos el objetivo, ya tenemos preguntas y luego lo dejamos así como que ya está el protocolo, ya lo dejo de lado. Y ahora me aboco a los instrumentos. Sí, pero ya pasaste o tienes antecedentes. Entonces no los podemos olvidar tampoco, porque entonces estaremos fragmentando nuestra investigación y corremos el riesgo de que cada parte de nuestra investigación haya ido por un rumbo muy diferente. La metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde al enfoque teórico conceptual que se ha desarrollado en el resto del estudio. Todos nuestros procedimientos, instrumentos, metodología, enfoque, todo debe ser congruente al estudio que estamos realizando. Les comentaba hace un ratito, no podemos empezar en A y luego ya en el otro apartado estar en B y en otro apartado estar en C. No, si estoy en A, bueno, voy a mantenerme en A todo el estudio. Perdón. En algunos autores manejan esta clasificación: fuentes primarias, técnicas de recolección de datos, entrevista, registros, encuesta y observación. Yo encontré esta
clasificación que me parece muy ilustrativa y nos permite no perdernos en cuanto a lo que son las técnicas y los instrumentos. Aquí maneja observación, entrevista y encuesta como técnicas de recolección de información. Dentro de la observación, nos maneja, por ejemplo, la relación entre el observador y el observado. Y ahí me puede decir si es directa, si es una observación directa o indirecta. Cuando quiero ver la actitud frente al observado, puedo ver si es participante o no participante. La metodología, si es una observación estructurada o no estructurada. El número de observadores, si voy a observar de manera individual o lo voy a hacer en equipo. El lugar de la observación, si va a ser una observación de campo o una observación de laboratorio. ¿Sí? ¿A quién observamos? Si es intrasubjetiva, intersubjetiva. Entonces digo, aquí nos permite ver que la observación, pues de repente decimos, pues está bien fácil, pues nada más voy y veo y registro y ya no. Tenemos que definir todos esos aspectos. Y dentro de la observación tenemos algunos instrumentos que podemos utilizar, ya sea que utilicemos un cuaderno de notas, nuestro diario, fichas de campo, registros específicos, anecdotarios, listas de cotejo, escalas estimativas, en fin. Lo importante es para todos y cualquier uno de esos instrumentos, tenemos que tener bien claro, nuevamente, cuál era el objetivo de mi investigación, qué preguntas quiero resolver, qué preguntas me planteo y qué preguntas quiero contestar, cuál es la información que quiero obtener, de quién la quiero obtener. Entonces, todo eso me va a permitir diseñar, plantear indicadores que aunque sea una observación, pues tengo muy claro qué voy a observar, ¿sí? No es lo mismo que yo les dijera ahorita, vamos a salir, vamos a pararnos en una calle muy transitada y vamos a estar aquí observando durante 5 minutos. Sí, nos vamos a parar ahí y vamos a empezar a observar. Al cabo de los 5 minutos, si yo les preguntara qué observaron, alguien me va a decir, no, pues yo observé pues el número de vehículos que pasan. Yo conté, porque puede ser alguien muy matemático. No, pues yo conté que pasaron tantos vehículos de norte a sur y tantos vehículos de sur a norte. Otra persona me puede decir, yo conté o yo vi el número de rutas que pasaron por aquí. Otra persona me puede decir, no, pues yo vi los árboles que hay en esta calle. Otro puede observar el clima, si había tierra, o sea, cada quien puede observar algo de manera, algo muy diferente. ¿Por qué? Porque yo no les dejé claro, o no tenía yo claro qué queríamos observar. Pero si yo les hubiera dicho, vamos a observar el número de mamás que pasan por esta calle, o el número de niños que pasan por esta calle, o vamos a observar las características de las personas que pasan por esta calle. Entonces, los observadores hubieran tenido claro que iban a observar y no hubiéramos perdido a lo mejor hasta el tiempo en estar viendo cosas que no eran importantes como objeto de nuestra investigación. Entonces, por eso, independientemente del instrumento que se utilice, sí es importante tener claro esos indicadores, o sea, qué quiero observar, exactamente en qué me voy a fijar. Luego viene otra técnica que es la entrevista. La entrevista es una técnica muy utilizada, sobre todo en investigación social, investigación educativa. Y bueno, se habla los tipos de entrevista pueden ser estructurada, no estructurada, semiestructurada, focalizada. Y hablamos de la encuesta, que sería otra de las técnicas. Y dentro de la técnica estaría el cuestionario y respuestas escritas. Casi siempre hay mucha confusión, o a veces tenemos mucha confusión entre la entrevista y la encuesta, sobre todo por el uso del instrumento, el uso del cuestionario.
Dentro de las semejanzas entre estas dos es que las dos se aplican en investigación socioeducativa y las dos se apoyan en cuestionarios. Entonces, nada más depende del tipo de cuestionario que se elabore, pues es la técnica, o más bien la técnica nos define el tipo de instrumento que vamos a diseñar. En este caso, el tipo de cuestionario que se diseñaría, que se utilizaría. Y dentro de las diferencias es que la entrevista requiere un diálogo indispensable. Sí, a fuerzas hay que dialogar. Es personal y el investigador pregunta, escribe o graba. Sí, o sea, nosotros nada más le estamos cuestionando al sujeto y nosotros tenemos que tener la precaución de poder registrar todo lo que el otro nos dice. En cambio, la encuesta puede ser un diálogo circunstancial, se puede aplicar a un grupo y el informante es el que lee y responde. Cuando hablamos de estas diferencias hay que tener mucha precaución en cuanto a qué queremos obtener y qué tan precisa es la información que queremos obtener. La entrevista nos permite, si bien tenemos un diseño de un cuestionario ya diseñado, preguntas ya previamente establecidas, durante la entrevista, cuando estamos frente al sujeto, podemos ir retomando o reestructurando ciertos cuestionamientos dependiendo de las respuestas que nos vayan arrojando. En cambio, la encuesta, no, o sea, la encuesta, como estén diseñadas las preguntas, los van a responder y así se va a quedar. O sea, no vamos a tener la oportunidad de preguntarle, oye, ¿por qué contestaste aquí? ¿O por qué esto? O retomar preguntas para aclarar ciertos aspectos. Entonces, por eso es importante que diseñemos, utilicemos esos instrumentos muy conscientemente de lo que queremos realmente, de la información que queremos obtener, de qué tan precisa requerimos tal o cual información. Bueno, y entonces ya entraremos a lo que son estas fuentes de información. Por ejemplo, la observación. Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Clasificado, consignado los datos, de acuerdo a lo que les comentaba hace un momento, sobre un esquema ya previsto. Y de acuerdo al problema que se estudia. No voy a llegar a observar un grupo de alumnos, si mi investigación es sobre la contaminación, y digo, pues voy a ir a observar un grupo. Y luego llego y me siento y empiezo a registrar. Y luego digo, pues estos niños se paran mucho, hablan, corren en el salón, en fin, son niños muy bonitos, son niños, todos traen su uniforme. Entonces, caray, ¿qué tiene que ver todo eso que estoy registrando con el problema de la contaminación que yo quería o que estoy investigando? Entonces, tiene que ser congruente con mi problema. Las ventajas de la observación es que nos permite obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos. Me puedo parar y contar, o me puedo parar, puedo llegar a un lugar y observar y describir una situación. Se observan características y condiciones de los individuos. Y nada más, nuevamente hay que tener mucho cuidado en cómo lo diseñamos, cómo se diseña la ficha de observación o el instrumento donde vamos a observar, porque todo esto puede ser pues muy subjetivo. Podemos observar conductas, actividades, características, factores ambientales. Se puede utilizar en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. Es un método que no depende de terceros o de registros. Con ello se eliminan sesgos y ambigüedades. Bueno, se eliminan o se minimizan de alguna manera los sesgos, porque obviamente pues todo va a ser de acuerdo a una interpretación que el observador dé o presente de alguna situación. Las desventajas que ofrece la observación es que se requiere mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos estudiados. Demanda gran cantidad de tiempo. Cuando hablábamos de la justificación de la investigación, hablábamos de la viabilidad. Entonces decíamos, bueno, ¿qué tan viable va a ser este tema
abordar esta temática o este problema si necesito, pues prácticamente observar mis sujetos. Entonces, tengo los recursos, tengo los elementos para poder hacer ese tipo de trabajo. Ah, pues sí. Entonces, ya no sería una desventaja la observación, o ya no quedaría como un aspecto negativo, porque ya lo consideramos en algún momento, porque sí, demanda mucha cantidad de tiempo. Hay ocasiones que tenemos que regresar y retomar. Recuerdo a la la doctora América, que en alguna ocasión nos comentaba sobre su investigación y cómo ella tenía que ir a observar a los niños tarahumaras. Entonces requería mucho tiempo y de estar ahí, estar registrando y tener mucha paciencia. Otra desventaja, pues, es que tiene sesgo, ¿sí? Les comentaba, el humano ve lo que quiere ver. Entonces siempre le damos una interpretación a la conducta o a la actitud del otro. Al momento de la interpretación puede distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que vimos en la realidad. De repente observar algo y en nuestra interpretación ponerle hasta en nuestra cosecha. ¿Por qué? Porque ya interpretamos y se me fue la palabra, ya no es objetiva, porque ya nosotros ay, hicimos puede ser, ¿no? Que sea un prejuicio. Y nosotros ya pusimos en nuestra cosecha. Ya hicimos una historia. Nosotros observamos que el niño llegó con guarache. Estamos en la ciudad. Y entonces no nada más ponemos muchas veces en nuestra ficha. El niño llegó con guaraches. Ponemos, el niño llegó con guaraches porque no tenía zapatos o porque es muy pobre. Cuando a lo mejor el niño llegó con guaraches porque tenía calor. Sí, entonces, ¿vale? Interpretamos y aumentamos la información. Entonces, esta puede ser una desventaja de la observación. Para reducir los problemas, pues se utilizan claramente los objetivos. O sea, les digo, no los podemos dejar de lado. Cuando estaba en mis clases del doctorado, uno de los asesores nos dijo, pongan una cartulina, una hoja, un algo, ahí en donde ustedes trabajan, y pongan los objetivos, pongan su tema, para que lo estén viendo, o sea, no lo pierdan de vista, tenerlo siempre muy claro, muy pendiente, porque si no, sí, al tener tanta información nos vamos a perder. Les digo, voy a retomar ese ejemplo de la doctora América, cuando decía, oh, yo encontraba que la lectoescritura y que otras cosas, pero no, o sea, su tema no era sobre eso, ella tenía un tema muy claro sobre lo que ella quería investigar, entonces nunca perdió el objetivo y eso le permitió pues que su investigación pues fuera muy clara. Determina claramente la unidad de observación y las condiciones en que se asumirá la observación, las conductas que deben registrar. Dentro de la observación, bueno, ya hablamos de los tipos de observación. Una de ellas pues era la observación participante. Es cuando nos involucramos total o parcialmente con la actividad sujeto de investigación. Generalmente en investigación educativa, pues hacemos esa observación participante. Está el maestro en su aula y pues es parte, ¿no? de ese objeto de investigación, o el director en su escuela, entonces, pues sí, está observando las conductas de sus maestros, pero no deja de ser parte del objeto de estudio. La observación es cuando se hace desde el interior del grupo. Y aquí pueden intervenir las emociones del investigador. Si bien intervienen, también hay que tener mucho cuidado en que no nos gane esa parte de las emociones y tengamos un sesgo muy grande en cuanto a los datos o la información que registramos. La otra sería la información no participante, es cuando el investigador está fuera, va a observar desde fuera del grupo. Aquí los datos tienden a ser un poco más objetivos, ya que al no integrarnos al grupo, pueden los datos no ser tan exactos, porque obviamente le vamos a dar una interpretación a lo que observamos. Todos los errores de la observación se pueden minimizar si definimos
claramente y bien estructurado las variables o los indicadores que vamos a considerar. Dentro de las formas de observación, bueno, hablábamos de una observación simple, algo no estructurado, no regulado, no controlado. Cuando se ve este título, decimos, es simple, yo puedo llegar, me siento y observo. Sí, porque no tienes a lo mejor una ficha, un diseño, pero sí tienes que tener claros tus indicadores. No por decir, es algo no estructurado, yo llego y observo. Sí, pero vas a observar todo lo que tenga que ver con tu problema de investigación. Aquí se utilizan lineamientos un poco más generales para observar. Luego escogemos o decidimos lo que será más relevante para nuestra investigación. Es aquí donde podemos utilizar una o varias técnicas. Puedo utilizar, por ejemplo, la información simple para un contacto o recabar información de inicio, ¿sí? Ver más o menos qué aspectos, o sea, en términos generales, lo que yo puedo estimar más relevante, y de ahí decir, pues esto me considero que es más relevante, necesito ahondar más aquí. Entonces puedo hacer una observación ya más estructurada o elaborar o utilizar otro tipo de técnica. Sí, algún cuestionario, alguna entrevista, una encuesta que me permita tener una información ya más precisa sobre tal o cual aspecto. La información sistemática es la estructurada, regulada, controlada. Aquí sí se dispone de un instrumento muy estructurado y estandarizado para medir las variables de una manera uniforme. Esta se utiliza sobre todo cuando vamos a hacer esta observación de varios sujetos y queremos saber de determinada variable cómo se comportan los diferentes sujetos. Por ejemplo, un maestro que quiere ver, que quiere observar o que quiere hablar sobre la mediación de los maestros en cuanto a su práctica docente, pues a lo mejor elabora algún instrumento con variables así muy estructuradas y lo utiliza con diferentes sujetos y después cuando analiza esa información o recupera esa información se dará cuenta cuáles son los aspectos en los que todos tienen coincidencias o en qué aspectos difieren un docente de otro. Aquí se utiliza mucho para probar hipótesis en que se especifica claramente qué se estudia. Se pueden utilizar listas de cotejo, grabadoras, filmadoras, o sea, videograbación. Nada más que cuando utilizamos grabadoras o alguna cámara de video, pues está esa parte legal, ¿no?, de nuestro proceso de investigación. Entonces, sí hay que pedir autorización a nuestros sujetos para grabarlos, para filmarlos y que nos hagan su autorización de manera escrita para, bueno, nosotros tener la facultad o la libertad de poder utilizar toda esa información. Algunos errores relacionados con la observación pueden ser cuando los fenómenos a observar no se dan de la misma manera en todos los sujetos de observación. Porque les decía, si el maestro va a hablar sobre la mediación y en algún maestro observa una cosa y en otro otra y en otro otra, entonces no se están observando los mismos fenómenos en todos los sujetos. Entonces es interesante, es importante, obviamente va a haber aspectos en los que difieran, pero sí es importante que tenga claro y que tenga bien definido la misma observación, los mismos aspectos a observar para todos los sujetos. También un error es cuando ya el observador tiene ideas prejuiciadas, cuando ya vamos buscando o encontrando lo que queremos encontrar, cuando ya vamos y decimos, no, es que aquí esto no va a funcionar, y desde un inicio ya estamos diciendo, es que en este grupo eso no funciona. Pues todo lo que yo observe, pues va a tener ese sesgo, o sea, ya hay un prejuicio. Cuando el instrumento no es válido o es poco exacto o está mal definido. El doctor Albertico nos hablaba la semana pasada sobre algunas formas de validar los instrumentos. Una de ellas pues es pilotear. En el caso de la observación, bueno, es un poco más complicado,
pero sí es interesante pilotear nuestros instrumentos los instrumentos que vamos a utilizar. Sí, que otros lo lean, que algún experto lo revise o que otros sujetos que tengan características similares nos ayuden a revisarlos para poder definir si hay aspectos que son ambiguos o no están bien definidos. Algunos instrumentos que nos permiten registrar la observación observada, dentro de los más utilizados, pues está la ficha de observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el diario, algunos mapas, la cámara, la videocámara. De esos instrumentos, bueno, pues ya se ahondará un poquito más la próxima sesión, pero bueno, sí, nada más quería hacer la mención de que, bueno, en todos estos pues hay que definir, les digo, hay que definir esos indicadores muy bien para no perdernos y no caer en los errores antes mencionados. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna participación, hasta dónde vamos, porque ya me cansé, no se creen. Todavía nos faltan dos instrumentos un poco más. Entonces, me gustaría, si hasta aquí hay alguna observación, alguna participación, alguna duda, alguno de los compañeros doctores quisiera comentar algo, aportar algo, no sé. ¿No? ¿Nadie? Espero que sí haya alguien del otro lado de la cámara, porque No es el Día de parece las Madres y me hicieron venir hoy, no se crean. no No parece que espero no hay ninguna duda. ninguna duda ni participación. No, hasta el momento no. Es que quería tomarme un break para tomar un café, pero creo que no me dejaron, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. Vamos a otra de las técnicas, o otra técnica para recopilar información sería la encuesta. Les digo, aquí es donde entra un poquito pueden entrar un poquito las confusiones, porque varios autores mencionan, miren, dice la encuesta, y luego tenemos aquí, dentro de dos maneras de obtener información, tenemos la entrevista y el cuestionario. Pero la entrevista ya ya la manejamos como una técnica. Sí, entonces es donde puede entrar un poquito la confusión, pero digo, es una línea tan delgadita que a veces, les digo, autores lo manejan como métodos, técnicas, instrumentos de manera indistinta. La encuesta nos permite obtener información de los sujetos, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Dentro de la encuesta, bueno, podemos hacer preguntas o las respuestas serían formuladas verbalmente, y aquí sí se necesita de la presencia del entrevistador. Eso no lo hacemos, yo hago el investigador hace las preguntas, nuestro sujeto va respondiendo y el investigador va registrando. En estos instrumentos, vale la pena, sobre todo cuando son entrevistas donde requerimos la información muy precisa o que no se nos escape nada, bueno, pedir esa autorización para que nos permitan grabarla, o en caso que nos diga, porque sí sea el caso que dice el sujeto, no, yo no quiero que me grabes porque siento que ya no voy a poder hablar con libertad, ¿verdad? O sea, hay situaciones que a lo mejor no quiere que quede evidencia de lo que van a comentar, no quiere que su voz esté ahí. Entonces, sí nos podemos apoyar de más personas, de más sujetos que nos ayuden a ir recabando esa información, a ir escribiendo. A lo mejor una, dos, tres. Claro, o sea que esas personas
pues tienen que tener muy bien claro nuestro tema de investigación, el problema, para que registren exactamente lo que queremos nosotros que se registre y no se pierde información. Entonces, se puede hacer un equipo para esto. El investigador los prepara, platican, ahí mismo pueden sacar dudas, y que, oye, si dice esto y si lo hace de esta manera y si con todo, ¿qué quieres que registre? ¿Qué es lo que, ponerse de acuerdo en qué es lo que se quiere registrar? Entonces, luego eso sería lo que es la entrevista. Y en el cuestionario, las respuestas son formuladas por escrito. Entonces, ahí podemos estar presentes para cualquier duda o aclaración, o simplemente darle el cuestionario al sujeto y que no lo conteste en privado. Ahí ya dependerá, ya hablaban también de tipo de cuestionario, que si lo enviábamos por correo, que si había algunas veces que teníamos que enviar el instrumento por correo convencional, a veces sí tiene que estar el investigador aplicando ese cuestionario, no sé, o sea, depende del fin o la información que queremos recuperar. La entrevista como técnica de recopilación de información, pues es la comunicación interpersonal. Sí, es la que se establece entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las cuestiones que se le están planteando sobre el problema propuesto o el tema determinado. Dentro de las ventajas, pues que es aplicable a toda persona. Esto es muy útil. Ahorita pues, cuando mencionaba lo del cuestionario, es decir, a veces necesitamos nosotros dirigirlo, entonces tenemos ya las preguntas, son preguntas muy bien estructuradas, pero no nos salimos de ahí, pero resulta que lo tenemos que aplicar porque son niños, entonces, de acá que son niños muy chiquitos, por ejemplo, ¿no? Pues de acuerdo, de acá que lo leen o no lo, o simplemente no saben leer todavía, entonces el investigador va aplicando los cuestionamientos y ellos van contestando. Sí, van poniendo así un sí o un no, una cosita, no sé. La ventaja de la entrevista es que es muy útil precisamente con personas analfabetas, niños o aquellos con alguna limitación física. Hay personas que nos pueden dar mucha información, pero nosotros no les podemos dar un cuestionario porque difícilmente lo van a poder contestar. Se utilizan mucho los cuestionarios en línea. De repente enviamos encuestas y se envían a determinado número de personas para recopilar información. Pero a veces la persona que lo va a contestar o a la que se lo dirigimos, pues no sabe usar la computadora o no le sabe mover o le da un clic y no le dio guardar o algo así. Entonces se va a perder esa información. Entonces por eso es útil la entrevista. Permite estudiar aspectos psicológicos o de otra índole. A veces nosotros formulamos preguntas para enganchar al sujeto y obtener información, pero en el fondo también lo que estamos registrando es la conducta, es la manera en que esa persona contesta o reacciona ante determinados cuestionamientos. Entonces la entrevista sí nos permite indagar o recopilar este tipo de información. Permite obtener información más completa. Se pueden aclarar, lo que me comentábamos hace ratito, se pueden aclarar específicamente la información que requiero. Si estoy hablando sobre algún tema específico y el entrevistado, el sujeto, el informante me contesta algo, yo puedo ahondar, o sea, si veo que por ahí está la información, yo puedo ahondar en este tema. Me permite aclarar preguntas y permite de alguna manera triangular. Permite captar el fenómeno estudiado y lo que les comentaba ahorita, nos permite observar también la parte no verbal. Sí, su postura, si está nervioso, si no le gusta. Ahorita con todos esos temas de la reforma, hicimos alguna serie de entrevistas y había personas donde hacíamos ciertos cuestionamientos y se notaba una reacción corporal donde decíamos, caray, o sea, esta parte o le molesta o
o no le gusta. Entonces, este tipo de técnica nos permite acercarnos, es algo más complejo, obtener información un tanto más compleja. En cuanto a los tipos de entrevista, pues tenemos la entrevista estructurada, sí, que ya se elabora un formulario estandarizado, tenemos preguntas idénticas y el mismo orden para todos los sujetos. Los sujetos pueden elegir la respuesta en algunas ocasiones y los comentarios o explicaciones son los mismos para todos. Es algo más cerrado, ¿verdad? Las ventajas, pues tenemos respuestas cortas y precisas, una información más fácil de procesar. En cuanto al procesamiento de la información, es bien complicado de repente tener tanta información si no tenemos claro nuestros indicadores, nuestras variables, porque tenemos tanta información y luego no hayamos que hacer con toda ella. Y es donde a veces no nos perdemos en la aplicación, sino en el procesamiento de toda esa información. Entonces, cuando es una entrevista o preguntas más estructuradas, bueno, pues la información es un tanto más sencilla de procesar. No por eso digo que no tengamos que hacer otro tipo de entrevistas abiertas, donde tengamos todo tipo de información, y bueno, darnos a la tarea de procesar todo eso. Para este tipo, pues el entrevistador no requiere gran entrenamiento cuando es algo muy estructurado. Lo que comentaba hace un ratito, ¿verdad? De que si alguien nos va a apoyar, pues para esto no es tanto el entrenamiento porque tiene que seguir muy al pie de la letra las preguntas, los comentarios, las explicaciones. La información pues va a ser uniforme. Pero dentro de las desventajas, pues esta información puede llegar a ser un tanto superficial, un tanto más fría. Se me ocurre ahorita, ¿no? Preguntamos algo, sí o no, ok, nada más lo registro así ya. Si en mi formulario, en mis preguntas, no tengo un porqué, o sea, si estoy preguntando algo, no tengo un porqué, aunque quisiera en ese momento ya no lo voy a poder hacer, entonces se puede quedar en algo más superficial. Está limitado, les digo, a profundizar y va a ser más difícil obtener información confidencial. En cuanto a la entrevista no estructurada, pues esta es más flexible, está abierta. Aquí podemos establecer ya una charla, un diálogo más amplio con el sujeto. Las preguntas, su contenido, su orden, todo eso, pues las vamos a ir adaptando, las vamos a ir manejando dependiendo de la situación, cómo se va presentando, cómo nos van contestando las preguntas los sujetos y las características de estos. De repente podemos tener por ejemplo, en la estructurada, ¿no? Podemos tener 10 preguntas y a lo mejor en la quinta nos damos cuenta que este sujeto pues no nos está arrojando mucha información, pero tenemos que continuar con las otras 5 preguntas. En cambio, en la no estructurada, si desde un inicio nos damos cuenta que ese sujeto no nos quiere dar o no nos está dando mucha información, bueno, podemos revirar ahí y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Era todo lo que quería preguntar. En cambio, si es alguien que nos está dando mucha información y es muy válida para la investigación, bueno, pues continuar preguntando, continuar indagando, porque está abierto a proporcionarnos esos datos. El entrevistado también cuenta con libertad para dar su respuesta, o sea, puede hablar, y aquí además es muy importante que tengamos ese tacto de no cortarlo, de no decir, ok, ya, está ahí, no, a dejar que esa persona hable, se exprese, darle esa libertad, darle esa confianza. Como mencionaban desde la sesión anterior, obviamente la entrevista va a ir de menos a más. La primera, vamos a establecer la confianza, vamos a ir midiendo qué tanto nos podemos acercar o qué tanto podemos hacer preguntas ya un poco más comprometedoras de alguna manera con el tema, o si el mismo sujeto nos empieza a marcar un alto y decir, bueno, no puedo, hasta aquí puedo avanzar. Entonces, sí, ir de menos a más. Se utiliza un instrumento guía, nada más que contiene las orientaciones de lo que vamos a tratar, para no perdernos, porque también eso se puede convertir en una charla.
tan agradable que de repente nos podemos perder y ya no, si no tenemos unas preguntas guía, la plática nos puede llevar hacia otros temas y perder el objetivo de esa entrevista. Este es muy útil para estudios exploratorios, descriptivos, cualitativos. Dentro de las ventajas, pues es que es adaptable, como les mencionaba, adaptable y aplicable a toda clase de sujetos. Permite profundizar en los temas y orienta posibles hipótesis o variables cuando se exploran áreas nuevas. De hecho, la misma entrevista nos puede llevar hacia, dentro del mismo tema de interés, nos puede llevar a momentos o a temas un poco más profundos y entonces ahí podemos reorientarla para no perder esa información. Dentro de las desventajas pues de este tipo de entrevista, o de esos tipos de entrevista, pues es que se requiere también de mucho tiempo, igual que la observación. Cuando planteamos entrevistar a varios sujetos, pues requerimos de mucho tiempo, mucha paciencia, porque hay que escuchar, hay que registrar. A veces nos resulta muy costoso por el tiempo de las entrevistas. Hace tiempo nosotros estábamos haciendo ciertas entrevistas y alguien decía, oh, pero es que si tengo que invitarla 3 veces, pues es que hasta invitarlo al café, ¿verdad? Entonces, ¿qué tantas veces tengo el recurso para hacer esto? O en qué situación lo voy a hacer. Entonces, es importante pues también definir eso. Es limitado para personas con problemas de la palabra. Si yo como entrevistador no soy muy docto para preguntar y para sacar información, pues a lo mejor la misma técnica, el mismo instrumento me va a limitar para obtener esa información. O si a quien le estamos preguntando es muy parco para contestar y decir sí, no, y comentarios así muy breves que le tenemos que sacar casi con tirabuzo, pues a lo mejor el costo en cuanto a tiempo, pues no va a valer la pena por el tipo de información que vamos a recibir. Entonces ahí les digo, ahí entra la creatividad o la inteligencia del investigador. Hay una cierta dificultad para tabular los datos que han sido recopilados de distintas formas. Lo que les decía, es tanta la información que después, bueno, ¿cómo le voy a hacer para sistematizar todo esto? Entonces, bueno, esta sería una de las desventajas. Se requiere crear confianza y comodidad entre el entrevistado y el entrevistador. A veces todas las condiciones están puestas muy bien para que esa entrevista funcione, pero no se creó ese clic, no hay ese clima de confianza entre ambas personas y difícilmente vamos a poder obtener información. Se requiere de habilidad técnica para obtener la información. Lo que les decía, hay que ser muy precisos y muy habilidosos para si también el entrevistado se está yendo por otro lado, bueno, poderlo retomar y regresarlo respecto al tema que quiero yo indagar. Debido a que son entrevistas en profundidad, habitualmente pues se utilizan muestras pequeñas, porque imagínense hacer entrevistas a 100 sujetos, pues no, o sea, el costo es exagerado y la cantidad de información que voy a obtener y cómo la voy a procesar, pues va a ser algo maratónico. Sin embargo, no es un impedimento para utilizarla, ¿verdad? Algunas consideraciones para las entrevistas, pues es para evitar el rechazo o los atrasos al aplicar las entrevistas, hay que establecer los contactos necesarios. A veces ya decimos, no, pues voy a entrevistar, tenemos organizado que vamos a entrevistar a 10 personas y les vamos a entrevistar en un lapso de 2 semanas. Y nosotros definimos un cronograma para las entrevistas, pero no establecimos los contactos, no checamos que sí nos vaya a atender esa persona, la hora que definimos, y resulta que para el lunes yo tenía a un maestro para entrevistar, y el maestro, ay no, pues no pude, o algo pasó, o simplemente se le olvidó. Entonces, sí hay que estar ahí muy pendiente pues de todo este tipo toda la organización. El entrevistador debe estar bien capacitado. ¿Sí? Aquí no es con que pues voy a ir a hacerle preguntas y a ver qué pasa, no, porque como es algo no estructurado,
yo tengo que tener bien claro para no perderlo. Retomaría aquí lo del uso del vestuario adecuado. Ya lo mencionaba el doctor Albertico, que si voy a ir con ciertos sujetos, bueno, tengo que ir con una vestimenta que empate un tanto, ¿no? Con mi entrevistado. No voy a llegar yo súper elegante, así con un vestidazo, en algún lugar donde a lo mejor las señoras o los esos están vistiendo de una manera más modesta, porque lo que voy a ocasionar es que no se cree ese clima de confianza, ¿sí? Pero tampoco, ya a lo mejor lo hacemos en forma de broma, si voy a ir a algún lugar, tampoco se trata de que me vista como ese sujeto, sí, que me caracterice como el sujeto que voy a entrevistar, porque entonces también va a caer un tanto en un chiste o en algo no creíble, sí. El lenguaje adecuado. A veces utilizamos un lenguaje muy rebuscado con personas con una educación un tanto básica, ¿sí? Entonces, si empiezo a utilizar palabras muy rebuscadas, pues no me va a entender y lo único que voy a perder es información valiosa. Escuchar adecuadamente, ¿sí? No apresurar al entrevistado. Y, bueno, el buen registro de la información a fin de poder interpretarla adecuadamente. A veces escribimos tan rápido que después no entendemos lo que escribimos. Entonces, bueno, desde un inicio, considerar en el diseño de todo esto de los instrumentos, de la técnica y el instrumento, cómo voy a registrar la información de tal manera que la entienda primero, porque luego la letra no, y que la pueda interpretar, ¿sí? Y que pueda registrar en poco tiempo la mayor cantidad de información posible, si es que no cuento con la grabación. Ahora, si cuento con la grabadora, bueno, checar, porque a veces también ha pasado, todo está muy bien y resulta que la grabadora no tenía pila. Y a la hora de la hora, pues tienes que aventarte en la entrevista y de registrar. Entonces, sí, a veces parece tonto estos comentarios, pero nos han dejado, sí, o sea, hemos perdido información valiosa por no haber procurado todas esas situaciones. El entrevistador debe dejarle un mensaje positivo al entrevistado. No se trata, por ejemplo, de ir a hablar de la reforma educativa y si yo estoy haciendo una investigación donde estoy en contra de la reforma educativa y a lo mejor mi entrevistado me está dando muy buena información, tampoco se trata de que yo vaya y le cambie sus ideas y que todo lo que él me hablaba bien bonito yo vaya y cambie todo aquello, no. Hay que dejar un mensaje positivo a nuestro entrevistado y dejar la puerta abierta por si necesitamos o requerimos obtener después más información. Jamás dar consejos, ¿sí? Nosotros vamos a recuperar información, por eso estamos investigando, no estamos tratando ya de cambiar una realidad o la idea o la percepción de los otros. Tampoco hacer juicios morales, ¿sí? Si una persona nos dice, no, yo estoy completamente a favor de tal o cual situación, no decir, ay, no, es que eso está mal o debería de hacerlo de otra manera, no. Simplemente digo, vamos a obtener nada más información. Jamás rebatir al entrevistado. Luego tenemos lo que es el cuestionario, que si bien lo tenemos como algunos autores lo manejan como técnica, aquí lo manejamos como un instrumento. Es un instrumento o formulario impreso. Está destinado a obtener respuestas sobre un problema y el sujeto investigado llega por sí mismo. El cuestionario se puede aplicar a grupos, se puede aplicar individual, les digo, estando presente el investigador. Puedo llegar a una escuela a aplicar un cuestionario a 12, 15 maestros, estando yo presente. Puede ser que lo aplique para estar yo ahí para aclarar ciertas dudas, que no debieran de surgir tantas dudas si hicimos un pilotaje del instrumento. Pero de todas maneras, si yo decido estar presente y aclarar dudas, comentarios, está bien. Siempre y cuando no tratemos de cambiar, no tratemos de incidir en las respuestas que el sujeto, el informante nos dé. Ya lo comentábamos, incluso se puede enviar por correo a los destinatarios, nada más que si se envía, bueno, pues tener presente de que a lo mejor de 20 que envíe, 10 me contestan.
Sí, entonces, o sí crear ese compromiso de que, bueno, voy a enviar estas y me las van a contestar todas. Hay un tipo de cuestionario cuando aplicamos en la escala tipo Likert, por ejemplo, me recuerdo ahorita que tiene, no sé, cinco tipos de respuesta, ¿no? De la 1 a la 5, entre lo mayor a lo menor. A veces, cuando son muchas preguntas las que nosotros formulamos en un cuestionario, la mayoría de nuestros informantes empieza a contestar en la 3. Así como que, bueno, no te digo ni sí ni no, me quedo en punto medio. Entonces, si la mayoría de esa información quedó en ese punto, quiere decir que va a ser una información que no va a ser tan válida. Entonces, sí tener presente, tener claro que es bien importante el diseño para tampoco caer en eso que, o no ser tampoco tan extenso, o si es un instrumento muy extenso, bueno, pues a lo mejor aplicarlo por partes. Dentro de las ventajas del cuestionario, pues tiene un costo relativamente bajo. Sí, pues yo puedo hacer un cuestionario, fotocopiarlo o enviarlo por correo, inclusive si tengo pensado aplicarlo a 500 personas, pues a lo mejor sí puedo sacar 1000 copias y para poder recuperar al menos 500, no sé, lo que son en línea, les digo, nada más si tener presente los sujetos a los que va destinado. Proporcionar información sobre un mayor número de personas en un periodo breve, ¿sí? Lo que no hace, por ejemplo, la entrevista. Yo no puedo no puedo entrevistar a 500 personas en una semana, a no ser que mi entrevista sea de 2 preguntas y ya, ¿verdad? Entonces, necesito dar tiempo. Ahora, por ejemplo, en la entrevista, si voy a calendarizar, bueno, digo, voy a organizar, voy a entrevistar a uno a las 9 de la mañana y al otro lo voy a entrevistar a las 4 de la tarde. No pegar las entrevistas, porque de repente digo, no, en 2 horas me la aviento, de 9 a 11. Y resulta que ese informante, 12, 1 y todavía seguimos ahí. Y vente, vamos a comer y seguimos en la plática, nos sigue dando información. Bueno, entonces, pues voy a echar a perder la otra entrevista. Entonces, sí dar un espacio entre una y otra. Y les digo, el cuestionario no, porque el cuestionario puedo aplicar un mayor número de instrumentos a muchísimas personas en un periodo relativamente corto. Es fácil para obtener, para cuantificar y analizar e interpretar los datos. ¿Por qué? Porque tengo los mismos tipos las mismas preguntas y yo nada más voy a organizar las respuestas para cada pregunta. Entonces, el procesamiento pues es relativamente más sencillo. Tiene menores requerimientos de personal capacitado. Si yo requiero apoyo para que me ayuden a aplicar los cuestionarios, pues igualmente les digo, miren, hay que aplicar esos cuestionarios. Sí se tendrían que revisar previamente, obviamente, el instrumento, pero no va a tener mayor requerimiento en cuanto a que el personal que me apoye o las personas que me apoyen tengan que tener mucho conocimiento sobre el tema o sobre la problemática o sobre lo que yo quiero indagar, porque el cuestionario pues ya lo dirá todo. Hay una mayor posibilidad de mantener el anonimato de los encuestados. En una entrevista, si queremos grabar, algunas personas pues no van a querer porque quieren mantener su anonimato. En cuanto al cuestionario, pues ese lo va a mantener de entrada. Entonces, pues bueno, la mayor cantidad de personas van a estar dispuestas a darnos información. Y elimina los sesgos que introduce el encuestador. Sí, en una entrevista, de alguna manera nosotros vamos reformulando cuestionamientos y de alguna manera pues sí va a haber un sesgo, aunque sea mínimo, sí lo va a haber. El cuestionario todavía es mucho menor o elimina, tiende a ser un tanto más objetivo. Dentro de las desventajas, pues es poco flexible, ¿sí? La información pues no puede variar ni profundizarse. Si alguno de nuestros sujetos hiciera algún comentario, pues posiblemente se pierde esa información o a lo mejor la podemos recuperar en otro tipo de instrumento, pero bueno, el cuestionario en sí pues es información así, concreta.
Si el cuestionario se envía por correo, es posible que no sean devueltos o no se obtengan respuestas. También pueden ser que si eran 20 preguntas, a lo mejor no les contestan 10. Entonces ahí se va a perder la otra información. El cuestionario no se debe utilizar en personas que no saben leer ni escribir. No permite aclarar dudas y resulta difícil obtener cuestionarios completamente contestados, sobre todo cuando son muchas las preguntas. Y se deben obtener grandes muestras. Aquí sí, si yo aplico un cuestionario, pues es para una cantidad mayor de informantes y una cantidad muy grande de información. Entonces, en general, el proceso de recolección de información y las fuentes, pues sí podemos combinarlas, podemos utilizar en algunos momentos a lo mejor un cuestionario y dependiendo de la información que resultó, pues entonces ya defino que a ciertos sujetos conviene entrevistarlos o utilizar la observación, en fin, se pueden combinar, utilizar diversas técnicas y instrumentos, siempre y cuando, bueno, tengamos claro, les digo, nuestro objetivo de investigación, considerando pues las ventajas y las desventajas de todo eso. Entonces, bueno, hasta aquí quedaría esta presentación. Aquí había un pequeño ejemplo de una ficha de observación, un cuestionario, pero bueno, y bueno, aquí está la referencia, ya les haré llegar algunas lecturas, las subiré, no tuve oportunidad de hacerlo antes, para que, bueno, puedan ahondar un poquito en este tema y, bueno, apoyarse para su investigación. Y la presentación también. Bueno, agradecerle al doctor Félix, que me apoyó con algunos documentos. Uno de ellos es este que hago la referencia aquí. Es un documento que, bueno, todavía no lo publica, y sin embargo me dejó utilizarlo, entonces le agradezco al doctor. Y bueno, pues hasta aquí quedaría la presentación, entonces ahora sí me pudiera tomar un break, no se cree. Ahora sí podemos entrar en si alguien tiene alguna participación, alguno de los doctores, de los maestros quisiera apoyar la presentación, bueno, pues estamos bien. Aquí la maestra Mónica tiene preguntas, pero todas las preguntas que se hagan, a ver quién se las contesta. ¿Sí? Pues aquí. Okay. Bueno, buenos días. Mi pregunta es, aquí vimos que que la entrevista sí se puede hacer, por medio de otras personas, ¿no? Entonces, mi investigación, quería, o la estoy intentando hacer, es precisamente lo que estoy viendo si se puede o no, es también que la observación se haga por medio de otras personas. Yo tengo un grupo al que me está facilitando alguna información de tipo cuantitativa, pero también quisiera, por medio del diario de campo, es precisamente lo que estoy valorando. ¿Qué tan válido eso no es? Porque sí me estoy encontrando con algunas dificultades de muchos factores que influyen al respecto. Pero mi pregunta es básicamente eso, si la entrevista se puede, sí, con cierta orientación y cierto compromiso por medio de este grupo quienes la realizan, es válida, si la observación también no puede ser de la misma manera a través de otras personas que apoyen al investigador. Sí, o sea que sí es válido, así como apoyarnos por medio de la entrevista de otras personas, que sí también es válido la observación, porque a mí me habían dicho que sí, pero entonces quisiera quién más pudiera darme respuesta al respecto.
Bueno, yo le voy a dar lo que yo considero. Sí se puede, pero no debes nada más de caer. O sea, si vas a observar, te vas a apoyar de un equipo para hacer una observación, ahí valdría la pena hacer un tipo de observación, la que hablábamos en un inicio, esa indagatoria, sí, que te permita nada más así cosas más generales, sí, más así. Porque si ya quieres observar cosas muy precisas, o sea, lo tienes que tener muy delimitado para que otras personas te puedan ayudar. Y en la entrevista sería exactamente lo mismo. Tendría que ser más bien una entrevista un tanto más cerrada, porque tú como investigador tienes muy claro tu tema. Entonces, si el informante te puede, durante la entrevista, tiene información valiosa y la persona que te está apoyando a hacerla no tiene claro el tema o lo que tú quieres conseguir, se va a perder esa información. ¿Sí? Entonces, sí la puedes utilizar, pero en algo más estructurado, como un apoyo, ¿sí? Pero no abusar de ella, porque sí el investigador, pues obviamente somos los primeros interesados pues en recuperar la mayor cantidad de información. Entonces ahí, pues a lo mejor valdría la pena hacer una combinación entre ambos. Maestra Lupita. Sí, Madera. Adelante, Madera. No sé si Madera va a participar o me dan oportunidad. Sí, adelante la maestra Lupita. Sí, gracias. En el caso de compartir o de tener un equipo de investigación, yo quiero comentar que me ha tocado participar como equipo nacional de UPN con el doctor Loera. En este caso lo que he visto que funciona y que se debe hacer es que existe un coordinador de equipo, en este caso sería el que tiene la responsabilidad o el que dirige pues todo la investigación, y entonces hay un plan de trabajo con el equipo, una especie de capacitación, porque es muy importante el que todos los que participen y vayan a recoger trabajo de campo entiendan muy bien cuál es el sentido, cuál es la orientación y cuáles son los indicadores y de qué manera se está construyendo. Claro que esto nos lleva a un trabajo de participación, pero yo sí pienso que es indispensable hacerlo para que al final no resulte el problema que comenta Mónica, en el sentido de que pues hay información que no es pertinente y quién sabe bajo qué circunstancias se recogieron los datos. Entonces, es una cuestión de entrenamiento, que es algo que incluye el trabajo de investigación para compartir con otros y ponerse de acuerdo en la forma en que se va a observar o a recoger la información. Incluso este entrenamiento puede incluir el mismo diseño de instrumentos. En este caso, sí nos ha tocado ver cómo los equipos diseñan, comentan, procesan la información y se meten incluso en la interpretación y valoración final. Entonces, hay que tener la decisión de qué forma piensas, de qué tamaño van a hacerlo el equipo colaborador y la manera de involucrarlos para que la investigación pueda tener un impacto. De otra manera, sí se corren bastantes riesgos. Ese es el comentario y la experiencia. Bueno, otro comentario
Bueno, soy Félix Pérez de Ciudad Juárez. Otro comentario es también que con relación a la pregunta de Mónica, es que la observación generalmente debe de irse registrando conforme los datos que se van obteniendo, y esto se hace a través de un diario de campo, que es otro instrumento también importante dentro de lo que sería el proceso de investigación. La cuestión es aquí que va a depender mucho de lo que estamos observando y cómo lo estamos haciendo. Cuando estamos registrando nuestro diario de campo, todo lo observado, muchas veces resulta muy interesante y muy importante el acercarse a algunas de las personas observadas y realizar una entrevista con ellos. Entonces esto también puede quedar incluido en el diario de campo. Es decir, no son instrumentos que estén vedados a otras formas de trabajo. En el mismo diario de campo yo puedo tener entrevista, puedo tener observación, puedo tener datos personales del observado, de comportamientos que a lo mejor en ese momento surgen, cuestiones, por ejemplo, que yo pienso sobre lo que estoy observando, algún aspecto, por ejemplo, que puedo anotar al margen de nuestro diario. Entonces, son instrumentos personales, eso es muy importante también entenderlo, son instrumentos personales que cada investigador va elaborando de acuerdo a su propia personalidad y a su propio entender. El instrumento, pues, nos permite recabar la información necesaria, pero no necesariamente también es un instrumento único, ¿no? Sino que muchas veces se convierte en un instrumento muy particular, muy personalizado, y ese es el que nos va a permitir precisamente registrar todo lo que yo necesito. Es por eso que a veces pudiera ser la observación realizarse a través de un diario de campo, llevarse así nada más, muy específicamente, pero también puede combinarse con otras técnicas, con otras maneras, pues, de recabar información. Sí, creo que hay en Madera una participación, por ahí está la manita levantada. Madera, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Una pregunta para la doctora Elizabeth. Antes que nada, pues comentarles que nos pareció muy interesante en su participación con respecto a los instrumentos de investigación. Sin duda alguna son una parte operatoria y instrumental que vienen a apoyar rigurosamente al método. Con respecto al cuestionario, doctora, como técnica o como instrumento, ya que usted nos comentó que a veces se maneja de una forma o en ocasiones de otra. Con respecto al uso y a la implementación y elaboración del mismo, ¿existe algún cuestionario o sería conveniente diseñar algún cuestionario con puras preguntas abiertas o combinado con preguntas disculpa, compañero de Madera, no se ha escuchado muy bien. ¿Podría repetirnos la pregunta? Hubo un ruido ahí, el volumen estaba muy alto. Quizás si te retiras un poquito del micrófono, por favor. Y te encargamos que nos repitas la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo se escucha ahí? Bien. La pregunta es para la doctora Elizabeth. Con respecto al cuestionario, ella lo manejó como instrumento o como técnica, ya que nos mencionó que algunos autores lo manejan de una manera, otros de la otra. Respecto al diseño, elaboración y manejo del mismo para la obtención de información y de datos, ¿qué tan conveniente es o sería posible elaborar un diseño de cuestionario que tuviese puras preguntas abiertas, o si el diseño del mismo debe de ser en puras preguntas cerradas? Y si es en puras preguntas cerradas, ¿se maneja algún tipo de escala en la formulación de posibles respuestas? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno. El cuestionario
En sí, bueno, va a depender mucho de la información que queramos recabar. Podemos hacer preguntas abiertas, que serían o las preguntas cerradas con la escala, por ejemplo, la escala tipo Likert, por ejemplo, donde, bueno, establecemos ciertos cuestionamientos y niveles de respuesta. Eso, por ejemplo, se usa más en estudios cuantitativos, ¿sí? O a veces o se utiliza para un estudio cualitativo donde se quiere conocer la incidencia de cierto indicador respecto al tema. Respecto a las preguntas abiertas, sí, pueden ser, no sé, todo el cuestionario, puras preguntas abiertas, pero tampoco por cuestiones del manejo y la sistematización de la información, pues no conviene hacer un cuestionario de 20 preguntas abiertas donde nuestros posibles sujetos o informantes pues se van a extender, porque entonces en lugar de hacer ese cuestionario, pues mejor hago una entrevista. Sí, entonces sí va a depender mucho del tipo de estudio que queramos hacer, del tipo de información más bien que queramos recabar, de la pertinencia que tenga o de la oportunidad que tengamos de poder llegar hasta esos informantes, y en vez de hacer el cuestionario, le digo, si es posible, pues mejor hago la entrevista o hago un cuestionario, a lo mejor pongo ciertas preguntas abiertas, ciertas preguntas cerradas. Es que ahí va a depender mucho de la información que queramos obtener. No sé si le ayudó la respuesta o... Sí, muchas gracias, doctor. Okay. Sí, aquí en Chihuahua. Sí, bueno, otro comentario. Bueno, el cuestionario entenderlo como el instrumento, y ya sea la encuesta, la aplicación de la encuesta o la entrevista serían las técnicas. Entonces el cuestionario viene siendo una especie de preguntas, incluso uno se las puede llevar escritas a mano en una hojita. Ese es nuestro cuestionario para ir realizando la entrevista, pero este cuestionario está previamente elaborado sobre ciertas categorías que nos van indicando el tipo de preguntas que vamos a hacer. Y en el caso de la investigación cuantitativa, por ejemplo, estaríamos trabajando más bien, el cuestionario viene siendo en sí mismo la encuesta, es decir, ahí entregamos un cuestionario, una serie de preguntas, ¿verdad?, que tienen que ser respondidas, y en el caso de la entrevista, pues es nada más una especie de borrador, un instrumento que traemos los entrevistadores, que lleva el investigador, para poder conducir su propia entrevista. Y este cuestionario, de hecho, es algo que el investigador debe de conocer muy bien para que no estar sacando la hojita y revisándola ahí cada momento, sino tener muy en claro qué tipo de preguntas y cómo se van a ir conduciendo. Buenos días, Héctor Navarro de Chihuahua. Nada más una recomendación. Hay una plataforma, no sé si se mencionó en la exposición, que se llama Encuesta Fácil, que está en línea, y que nos permite, esta plataforma, aunque tiene un costo, nos facilita el poder aplicar encuestas en línea, y tiene muchas aplicaciones, además de que nosotros podemos diseñar perfectamente el cuestionario, obviamente a los requisitos de nuestra investigación. También tiene la posibilidad, nos platicaban, nos hacían el comentario el sábado anterior, por ejemplo, de poder filtrar las preguntas en relación a que, por ejemplo, si nos hacen un cuestionamiento y la respuesta es sí, entonces tendríamos que contestar otras preguntas, o si la respuesta es no, bueno, pues tendríamos que saltarnos hasta las preguntas que tiene que ver con la respuesta. Entonces, este tipo de función, encuestafacil.com, sí la tiene, y también otra de las cualidades de la plataforma es que cuando nosotros lanzamos el cuestionario,
lo podemos hacer a través de la misma plataforma y de los correos electrónicos de las personas que lo van a recibir, y esto nos da la facilidad de darle seguimiento. A nosotros nos va a estar llegando el reporte de quién de los posibles encuestados ya recibió el cuestionario, ya lo abrió, si ya lo contestó por completo o si solamente contestó algunas preguntas. Y entonces a través de la misma plataforma nosotros podemos seguir mandando mensajes a las personas que no han terminado de contestar el cuestionario para pues pedirles amablemente que lo respondan. Y otra de las cualidades, ojalá tengan oportunidad de revisarlo, es que los resultados ya no los da no solamente de manera numérica para que nosotros lo pudiéramos pasar al SPSS, sino también la misma plataforma nos permite observar la tendencia estadística a través de gráficas. Entonces también es una herramienta que nos permite ir visualizando los avances de las respuestas, tanto de manera parcial como de manera general. Les decía que aunque tiene un costo, cuando nosotros nos damos de alta con un correo electrónico que tiene la terminación .edu, es mucho más barato. Entonces, bueno, pues esto nos facilita de muchas maneras el poder acceder a este tipo de plataformas. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su aportación. ¿Alguien más que? Tengo aquí una manita levantada del organizador, yo creo que nos acaban de... No sé si alguien más tenga alguna aportación que hacer. Se me hace que ya se fueron los otros campus a celebrar ya las madres, y del campus Juárez también ya nos queremos ir a celebrar. No, seguimos aquí, maestro. Ok. Bueno, no sé si hay algo más. Aportaciones, comentarios, dudas, aunque no las podamos resolver, aunque las ampliemos aquí. Si alguien nos quiere compartir, alguno de los doctores o los mismos doctorantes, si ya ha utilizado algún tipo de instrumento o alguna técnica de recolección de información, cómo les ha funcionado, qué aspectos favorables o desfavorables han tenido en su aplicación. Me gustaría que nos compartieran esa experiencia. Bueno, ya que estamos en familia, pues vamos a hacer otro comentario. Una de los aspectos, por ejemplo, de la entrevista es que a veces tenemos que pensar, tenemos que recordar que el trabajo de la entrevista implica un trabajo adicional, muy grande, posterior a la entrevista misma, que es precisamente la transcripción de la información cuando esta está grabada, o la interpretación de toda esa información que tenemos que hacer y el ordenamiento de ella. Es decir, hay que pensar pues muchas veces en entrevistas que no sean demasiado prolongadas, que no sean muy grandes, porque el trabajo se va también a hacer muy grande al terminar la entrevista, es decir, al hacer la transcripción. Entonces tenemos que calcular también en tiempos, digamos que una hora y media en una entrevista es tiempo más que suficiente para obtener la información buscada, pero si esta se prolonga, pues ya sería parte posiblemente
del momento, ¿verdad? En donde surge muchas veces más conversación, más plática, pero siempre tratar de establecer un tiempo determinado para que podamos nosotros trabajar posteriormente la información sin que esto sea demasiado pesado. Bueno, esto es un comentario libre porque alguien podría decir, a mí no me importa que sea muy pesado, lo que yo quiero es obtener toda la información posible y si puedo tener 2 o 3 horas de entrevista o si pueden ser varios días continuos, pues bueno, esa sería otra de las formas en las que el entrevistador o el investigador estaría pensando en el trabajo posterior, incluso y podría también contar con algunos asistentes o ayudantes para hacer las transcripciones. En este sentido, pues, también se puede realizar este trabajo con ayuda, pero siempre es conveniente que la transcripción también sea realizada lo más posible por el mismo investigador, porque hay muchos aspectos que deben de trabajarse directamente, como partes, por ejemplo, que quedan inconclusas dentro de la entrevista, fragmentos que no logran registrarse bien, que no se escuchan o que no se entiende la letra en el momento de escribirla. Esas partes deben de ser reconstruidas o suprimidas, digamos, dependiendo del caso, directamente por el investigador. Sí, hay muchas situaciones que se presentan en la entrevista. Y el trabajo también es mucho más grande, pienso, que el trabajo que se realiza posterior a la encuesta, puesto que la encuesta es registrar únicamente datos ya en un formulario y se facilita más. Lo otro es con muchas horas de estar haciendo transcripción y después de la transcripción viene la interpretación, la parte más hermenéutica de todo lo que sería pues el trabajo de campo. Si hay algunos otros comentarios, bueno, hoy le tocó a la doctora estar sola cubriendo todo el tema. Entonces agradecemos mucho si hay más aportaciones de los compañeros doctores o de los doctorantes que quisieran participar con las experiencias que han tenido, cuáles obstáculos han encontrado, por ejemplo, en entrevista, qué experiencias novedosas pudieran compartirnos, porque toda esta parte de la socialización de experiencias también es muy enriquecedora en esta parte formativa pues del posgrado. Así es que quedamos en espera de otras participaciones. Bueno, de aquí de Chihuahua, Celia Carrera, solamente para mencionar una de las técnicas de recolección de información también muy importante, que es el análisis del contenido cuando se revisan documentos escritos, en el sentido de que se hacen estudios comparativos, por ejemplo, de programas, ¿sí? Cuando se hace el estudio el análisis del currículum en sus diferentes componentes. Entonces, y se pretenden comparar algunos programas con diferentes intencionalidades, ya sea con la formación que se pretende, los enfoques con los que se están diseñando, cuáles son las tendencias, etcétera. Se utiliza la técnica del análisis de contenido, ¿verdad? En donde se diseñan fichas de análisis o se pueden utilizar como recursos algunos esquemas que hablan de los diferentes componentes y se va haciendo un estudio comparado secuencial. Entonces, es importante esta técnica también. La observación, la entrevista y la encuesta nos sirven mucho para recuperar información de los sujetos que se estudian, que participan en la investigación, pero también cuando se analizan documentos escritos, como en este caso programas, se utiliza el del análisis de contenido como una de las técnicas también de investigación. Gracias, doctora.
Sí, y perdón, una disculpa, continuamos aquí también con los comentarios aquí en Chihuahua, en el sentido de que hacer extensiva la felicitación a la doctora Diana Elizabeth Soto, hizo una excelente presentación. Creo que el material utilizado fue muy adecuado y muy explícita su explicación. Entonces, pues una felicitación a la doctora. Y bueno, pues invitarlos a los compañeros para que sigan revisando estos materiales, están en la plataforma y bueno, que los sigan consultando para que ustedes se apoyen cuando estén seleccionando las técnicas o bien estén en el diseño de los instrumentos. Si no está en la plataforma este material, le sugerimos a la doctora Diana que lo ponga a disposición, por favor, de todos los compañeros en este espacio que tenemos de la página. Bueno, si no hay ningún otro comentario, si no hay una participación de los diferentes campus, solo nos resta pues hacer una felicitación a todas las compañeras que son madres de familia hoy en su día, que la pasen muy bien, que disfruten mucho ahí con sus seres queridos, y a nuestros compañeros pues que apapachen y consientan a sus mamás, a sus esposas, a sus hijas que son madres de familia. Disfrutemos este fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Antes tenemos información en la página también sobre el encuentro de fin de semestre que va a ser el día 31 de mayo. Están por ahí 2 archivos que es importante revisar. Sí, bueno, pues entonces nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. No, ¿de qué, Diana? Ok, claro, que sí, por supuesto. Vamos al cubículo para dar. Sí, sí. El profe Cruz está ahorita en la mesa, arriba de cómputo, muy calentito para que te dé la firma. Y el profe Tenorio también.